La mañana se despertó en la promesa con un aire de inquietud que ninguno de sus habitantes supo describir con claridad. Desde muy temprano, el rumor de pasos se mezclaba con un silencio expectante, como si todos presintieran que algo estaba a punto de quebrarse. Pia llevaba horas sin dormir. Había pasado la noche recorriendo mentalmente cada dato que Vera y la señora Adarre habían conseguido reunir sobre la joyería Job. Durante semanas, aquellas pistas dispersas se convirtieron en un refugio frente a las sombras que no dejaban de perseguirla. Porque en el fondo, la búsqueda de la verdad era también una forma de distraerse del dolor que se había acumulado en su pecho con cada desengaño. Pero esa mañana no sería una más. Mientras se recogía el cabello con un gesto automático, pensaba en la conversación que había tenido con Curro la tarde anterior. Él se había presentado con un periódico entre las manos y una expresión que mezclaba gravedad y compasión. Pia no había querido abrirlo entonces. Le temblaban tanto las manos que temió no poder sostener el papel. Mañana, murmuró en voz baja, casi para convencerse a sí misma de que sería capaz de afrontarlo. Mañana lo leeré. Ahora, mientras la luz pálida del amanecer se filtraba por la ventana, comprendía que ese momento había llegado. Y que ninguna demora serviría para retrasar la herida que estaba a punto de abrirse. Mientras se encaminaba hacia la sala donde Vera y la señora Adarre la esperaban, repasaba en su mente cada detalle que habían descubierto. La joyería Job siempre fue un misterio, un negocio que parecía próspero y sin embargo se empeñaba en ocultar información. Vera sospechaba que algo turbio se movía detrás de aquel escaparate reluciente. Y Pia, que nunca había sido proclive a las conjeturas, se encontró creyendo que tal vez aquella investigación sería la llave para comprender muchas cosas que no encajaban. Cuando llegó al umbral de la estancia, se detuvo unos segundos. Respiró hondo, luego empujó la puerta con una serenidad que no sentía. Dentro, Vera hojeaba el periódico con una concentración que delataba cuánta importancia concedía a aquel hallazgo. La señora Adarre, sentada junto a la ventana, mantenía el mentón apoyado en la mano con gesto pensativo. Curro, de pie junto a la chimenea, alzó la vista en cuanto la vio entrar. Pia, dijo con suavidad, ha llegado el momento. Ella asintió sin atreverse a pronunciar palabra. Avanzó hasta la mesa, donde Vera extendía el ejemplar con sumo cuidado, como si temiera que el simple contacto de sus dedos pudiera desgarrar las letras impresas. Está aquí, murmuró Vera, señalando un pequeño recuadro en la segunda página. La información que tanto esperábamos. Pia tragó saliva, sus ojos se deslizaron por la columna de texto con un temblor que no logró controlar. Cada línea era un mazazo que le cortaba la respiración. Porque lo que leían no era una simple noticia. Era la confirmación de que detrás de la joyería Job se ocultaba un entramado de engaños mucho más profundo de lo que habían imaginado. El artículo hablaba de cuentas fraudulentas, de envíos que nunca llegaban a su destino, de proveedores ficticios creados para desviar dinero. Y en medio de esa maraña de nombres y cifras, uno destacó sobre todos los demás. El de una persona que Pia jamás habría creído capaz de semejante traición. Se llevó una mano a la boca mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Durante un segundo, nadie se atrevió a interrumpir su silencio. Fue la señora Adarre quien rompió la quietud. Lo siento, murmuró con una voz que contenía más compasión de la que Pia sabía merecer. Sé que esto es mucho, pero no hubo respuesta. Porque cuando se siente que la tierra se abre bajo los pies, no quedan fuerzas para palabras. Vera se incorporó despacio y le pasó un brazo por los hombros. Pia no apartó la vista del periódico. Las letras se mezclaban con un llanto que ya no podía reprimir. Mientras tanto, en otro extremo del palacio, Ángela caminaba con paso firme hacia el ala donde solía encontrarse con Curro. Durante días había sentido que el corazón se le dividía en dos mitades. Una que le pedía huir, abandonar aquel lugar donde cada pasillo le recordaba que amar era peligroso. Y otra que le gritaba que no debía rendirse. Cuando Curro le confesó su amor, algo cambió en ella. No fue un alivio inmediato. No fue una solución mágica a todas sus dudas. Pero fue la certeza de que, por una vez, no estaba sola. Y esa certeza bastó para que decidiera quedarse y luchar. Cuando llegó a la estancia, Curro estaba sentado con la mirada perdida en el ventanal. Al sentir su presencia, alzó los ojos y su expresión se iluminó con un alivio que le hizo temblar. Te he estado esperando, murmuró él con voz baja. Ángela se aproximó despacio y se detuvo a un paso de distancia. No me voy, dijo con un hilo de voz. He decidido quedarme. Durante un instante, ninguno añadió nada. Pero no hacía falta, porque en ese silencio se dijeron todo lo que las palabras no alcanzaban a explicar.
Mientras tanto, Manuel revisaba en su despacho los últimos informes sobre la empresa de motores. Cada línea que leía era un recordatorio de la presión que pesaba sobre sus hombros. Durante semanas había creído que las ideas innovadoras que tanto habían revitalizado sus proyectos venían de Toño. Lo respetaba, incluso lo admiraba, por su dedicación y su aparente talento. Pero esa mañana, una serie de documentos llegaron a sus manos y con ellos una verdad que no había esperado. Cada esquema, cada propuesta, cada innovación, llevaban la firma de Enora. No había margen de duda. Durante un rato, Manuel permaneció inmóvil, sosteniendo los papeles con dedos que no sentía. Sintió primero sorpresa, luego incredulidad y finalmente algo que no supo si era vergüenza o alivio. Porque, a pesar de todo, no podía negar la admiración que aquellas ideas le inspiraban. Cuando Toño llamó a la puerta, Manuel tardó unos segundos en reaccionar. «Pasa», murmuró sin levantar la vista. El otro avanzó hasta el centro de la estancia con el gesto contrito. «¿Has leído?», empezó a decir, pero Manuel alzó una mano. «Sí», interrumpió con voz más cansada que severa. Durante un instante, ninguno habló. Luego Manuel depositó los documentos sobre la mesa y levantó la mirada. «Dile a Enora que venga», ordenó con un susurro. «Quiero hablar con ella». Y en esas palabras había más determinación de la que Toño se atrevió a cuestionar. Pía seguía inmóvil frente al periódico. Cada palabra le parecía una puñalada que confirmaba lo que su corazón se había negado a admitir durante tanto tiempo. Que la joyería Job no era solo un negocio con secretos, sino un espejo deformado de todas sus ingenuidades. Vera permanecía a su lado sin pronunciar palabra, consciente de que en ese momento el silencio era el único consuelo posible. La señora Adarred cerró los ojos y apoyó la mano en el hombro de la doncella. «No tienes por qué enfrentarlo sola», susurró. Pero Pía no respondió, porque la soledad, entendió entonces, no siempre depende de quien te rodee. A veces es una decisión inconsciente de quien ha visto derrumbarse todas sus certezas. Finalmente, apartó la vista del periódico. Sus ojos estaban rojos, pero su voz sonó sorprendentemente firme. «Necesito saber más», murmuró. Vera frunció el ceño. «¿Más?», Pía asintió. «Si la mitad de esto es cierto, alguien debe rendir cuentas». La señora Adarre la miró con un respeto que nunca antes había sentido por nadie en aquel lugar. «Lo averiguaremos», prometió, y en ese compromiso silencioso se selló una alianza que ya nada podría quebrar. Mientras tanto, en los pasillos que conducían al ala de invitados, Toño caminaba con pasos inseguros. Cada metro que avanzaba hacia la estancia donde Enora aguardaba le parecía más largo que el anterior. Cuando por fin llegó a la puerta, se detuvo un instante. Inspiró con fuerza, como si necesitara armarse de un coraje que no poseía. Luego llamó con un golpe seco de nudillos. La voz de Enora llegó amortiguada por la madera. «Adelante». Al entrar, la encontró de pie junto a la ventana, con el semblante sereno de quien ya ha anticipado todo lo que está por venir. «Manuel quiere verte», anunció con voz queda. Enora no se volvió. Lo imaginaba. Su tono no delataba emoción alguna. Toño la observó en silencio. Durante semanas había tratado de convencerse de que mantener su secreto era un acto de lealtad. Ahora comprendía que solo había retrasado lo inevitable. Si pudiera volver atrás, empezó a decir, pero Enora lo interrumpió con un gesto. «No sigas», pidió con suavidad. «Ya no importa». Durante un instante, Toño sintió que su corazón se encogía. Porque en ese momento comprendió que la verdadera traición no había sido a Manuel, sino a ella. Mientras tanto, en la galería lateral, Ángela caminaba al lado de Curro. Sus pasos se acompasaban con una naturalidad que le sorprendía. Durante mucho tiempo había creído que el amor era un lujo que no podía permitirse. Pero cuando decidió quedarse en el palacio, entendió que el miedo no desaparece por arte de magia. Se aprende a vivir con él. ¿Estás segura?, preguntó Curro con un hilo de voz. Ángela lo miró con una sonrisa pequeña pero firme. «No lo sé», admitió. «Pero quiero intentarlo». Curro asintió, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir que tal vez el futuro no sería tan oscuro. En la estancia de Manuel, el joven empresario permanecía de pie junto a la mesa, revisando los planos que Enora había dejado tiempo atrás. Cada línea, cada anotación, cada propuesta era un recordatorio de su talento. Un talento que él, en su orgullo, se había negado a reconocer. Cuando la puerta se abrió, alzó la mirada con un temblor que no logró disimular. Enora entró despacio, con la cabeza erguida. Durante un segundo, ninguno dijo nada. Fue ella quien rompió el silencio. «Me has mandado llamar»,
murmuró. Manuel asintió. Siéntate. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Enora avanzó hasta la silla frente a su escritorio y se acomodó con calma. Su mirada no temblaba. Quiero entenderlo, empezó él. Quiero saber por qué, si tanto decías creer en este proyecto, decidiste ocultar quién eras. Enora inspiró con lentitud. ¿Quién crees que soy?, preguntó con un susurro. Manuel la observó sin parpadear. La mujer que transformó mi empresa mientras yo me empeñaba en no verlo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Enora bajó la vista. No quise humillarte, dijo finalmente, ni aprovecharme de tu confianza. Solo necesitaba demostrar que era capaz de aportar algo sin que mi pasado me definiera. Sus ojos se humedecieron, pero tal vez me equivoqué. Manuel sintió que el corazón le dolía de tanto contener la amargura. Porque, en el fondo, sabía que su rabia no nacía de la traición, sino de la admiración que aún sentía por ella. Durante un segundo, se permitió pensar que tal vez no todo estaba perdido. Si decides quedarte, murmuró al fin, quiero que sepas que todo será distinto. Enora alzó la mirada con un atisbo de sorpresa. ¿Distinto cómo?, preguntó. Manuel respiró hondo. Sin mentiras, fue lo único que dijo. Pero en ese momento, ambos comprendieron que aquel acuerdo silencioso era la única manera de empezar de nuevo. Mientras tanto, Catalina revisaba en la biblioteca los informes sobre la finca. Martina entró sin anunciarse, con un gesto que mezclaba cansancio y determinación. Tenemos que hablar, dijo sin rodeos. Catalina la miró con un recelo que no logró disimular. ¿Ahora? Martina asintió. Sí, porque el noble arrendatario que tu querido Adriano ha traído para supervisar la finca está cuestionando cada decisión que hemos tomado. Catalina cerró la carpeta con un golpe seco. No esperaba menos. Martina entrecerró los ojos. ¿De verdad crees que puedes seguir gestionando esto como si fueras la única con derecho a opinar? Catalina se levantó despacio. No soy la única, pero soy la que ha estado aquí cuando tú preferías mirar hacia otro lado. La tensión que se alzó entre ambas era tan densa que parecía un muro. Mientras tanto, Ricardo revisaba en la estancia principal la lista de enseres que Rómulo había dejado pendiente. Nadie había querido hablar en voz alta de su marcha, pero el vacío que dejó era tan evidente que dolía. Cuando un criado se acercó para informarle que un nuevo candidato había llegado para aspirar a su puesto, Ricardo sintió un cosquilleo extraño en la nuca. Durante semanas había dado por hecho que sería su sustituto natural. La llegada de aquel postulante trastocaba todo. ¿Quién es?, preguntó con voz baja. El criado bajó la vista. Un hombre que dice venir recomendado por el duque de Carril. Ricardo frunció el ceño, porque comprendió que nada sería sencillo de ahora en adelante. Mientras tanto, en un pasillo solitario, Pía sostenía el periódico contra su pecho. Vera se acercó a ella con pasos cautelosos. ¿Quieres que hablemos?, preguntó. Pía negó con la cabeza. Todavía no, susurró. Primero necesito entender qué hacer con todo esto. Vera asintió sin insistir, porque sabía que cada duelo tiene su propio tiempo, y que a veces, el único gesto de afecto que sirve es acompañar el silencio del otro. Pía permanecía inmóvil en medio del pasillo, con el periódico apretado contra su pecho como si aquel trozo de papel pudiera contener la oleada de emociones que la desbordaba. Durante un instante, su mente vagó por los recuerdos de su infancia, por los días en que su ingenuidad era una coraza que la protegía de todo. Ahora, esa coraza se había hecho añicos. Comprendió que no quedaba refugio, que el único camino posible era enfrentarse a la verdad, por cruel que fuera. Inspiró con lentitud y sintió un temblor que le recorrió la espalda. No sabía qué vendría después, pero algo en su interior le decía que ya no podía volver a ser la misma. Mientras tanto, en la biblioteca, la tensión entre Catalina y Martina crecía como un incendio alimentado por viejas ofensas. No se trata de quién estuvo aquí antes, espetó Martina con voz firme. Se trata de quién sabe qué está haciendo. Catalina apretó los labios. ¿Insinúas que no soy capaz? Martina sostuvo su mirada sin vacilar. Insinúo que Adriano no es tan fiable como quieres creer. Y que tú confías en él porque te conviene. Catalina inspiró con un temblor de rabia. Yo confío en él porque ha demostrado que se preocupa por esta finca más que muchos que llevan su apellido. La frase quedó suspendida en el aire, tan cortante que ninguna se atrevió a replicar de inmediato. En la galería principal, Ricardo caminaba de un lado a otro. Cada paso resonaba en el suelo con un eco que le recordaba lo que estaba en juego. La llegada del nuevo postulante era un desafío que no había previsto. Durante semanas se había esforzado por demostrar que podía ocupar el lugar de Rómulo. Había duplicado su dedicación,
había reprimido cualquier muestra de cansancio. Y, sin embargo, parecía que nada bastaba. Cuando un criado se acercó con un informe, Ricardo lo tomó con un gesto distraído. Su mente estaba lejos, en esa sala donde sabía que el noble arrendatario pondría a prueba cada decisión que tomaran. Mientras tanto, Enora permanecía sentada frente a Manuel en un silencio que no era incómodo, sino cargado de significado. Él repasaba los documentos que confirmaban su autoría sobre las ideas que habían transformado la empresa. Cada palabra que leía era un recordatorio de su talento. También de su propio error al no haberlo reconocido antes. Finalmente, Manuel dejó los papeles sobre la mesa y alzó la vista. «Si decides quedarte», dijo con voz grave, «no será como antes». Enora arqueó una ceja. «¿A qué te refieres?», preguntó con cautela. «A que esta vez tendrás el lugar que te corresponde», aclaró él. «No como una colaboradora en la sombra, sino como alguien que forma parte de esto con todas las consecuencias». Durante un instante, Enora no respondió. Sus ojos brillaron con un alivio que intentó disimular. «¿Estás seguro?», murmuró. Manuel asintió despacio. «Estoy seguro de que no quiero seguir perdiendo oportunidades por mi orgullo». La confesión era tan sincera que ella no encontró motivo para desconfiar. Inspiró con lentitud y se permitió la primera sonrisa en días. «Entonces me quedaré», dijo simplemente. Y en esa frase se selló un acuerdo silencioso que ninguno quiso cuestionar. En otro rincón del palacio, Ángela se detenía junto a Curro bajo un arco de piedra. La tarde caía con lentitud sobre los jardines, pintando de oro los últimos resquicios de incertidumbre. «No puedo prometerte que será fácil», murmuró él. Ángela bajó la mirada. «No busco que sea fácil», replicó. «Solo quiero saber que merece la pena». Curro alzó una mano y rozó su mejilla con una delicadeza que le erizó la piel. «Merece la pena», aseguró. Y por primera vez, ella le creyó sin reservas. Mientras tanto, en el salón de la planta noble, Catalina y Martina continuaban su conversación con una tensión que se parecía demasiado al resentimiento. «Tú siempre has creído que tu opinión es la única que importa», acusó Martina. «Y tú siempre has creído que podías juzgarme sin conocer todo lo que he tenido que soportar», replicó Catalina. Sus voces se alzaron, atrayendo la atención de un criado que pasó por la puerta entreabierta. Pero ninguna bajó el tono. Porque en ese momento, más que discutir sobre la finca, estaban desenterrando viejas heridas que ninguna había sabido curar. En la estancia donde Pía se había refugiado al fin, Vera se sentó a su lado sin decir palabra. Durante un rato, solo compartieron el silencio. Finalmente, Pía alzó la mirada con un cansancio que no disimuló. «¿Crees que algún día volveré a confiar en algo?», preguntó con voz rota. Vera apretó su mano. «Creo que ya lo estás haciendo», susurró. «Porque seguir buscando la verdad, aunque duela, es la forma más valiente de confiar». Pía apartó la vista, incapaz de sostener aquel reflejo de esperanza. Pero en el fondo, una parte de ella comprendió que tal vez Vera tenía razón. Mientras tanto, Ricardo entraba en la estancia donde el nuevo postulante aguardaba. El hombre se levantó con gesto seguro y una leve inclinación de cabeza. «Ricardo, supongo», dijo con voz tranquila. «Me llamo Andrés, vengo recomendado por el duque de Carril». Ricardo inspiró despacio. «Ya lo sé», replicó con una cortesía tensa. Durante un segundo, se midieron en silencio. Fue un instante breve, pero suficiente para que ambos comprendieran que no habría tregua. Que cada uno pelearía por ese puesto con la determinación de quien no tiene otra opción. En la biblioteca, Catalina se apoyó contra la repisa de la chimenea. Martina se sentó frente a ella, exhalando un suspiro que no contenía rendición, pero sí cierto cansancio. «No quiero que terminemos así», murmuró. Catalina cerró los ojos. «Yo tampoco», admitió con un hilo de voz. Durante un instante, se permitió recordar los días en que ambas eran niñas que compartían confidencias en voz baja. Cuando abrió los ojos, la mirada de Martina era distinta. Tal vez no había reconciliación aún, pero sí un principio de tregua. Mientras tanto, Pía se incorporó con lentitud. «Necesito aire», dijo en voz baja. Vera asintió y la acompañó hasta el umbral. Cuando salió al patio, el viento frío le golpeó el rostro. Pero por primera vez, aquel frío no la hizo sentir más pequeña. Al contrario, era la prueba de que estaba viva, y de que, pese a todo, aún podía elegir qué hacer con lo que quedaba de su historia. El viento agitaba las cortinas del salón donde Ricardo y Andrés se estudiaban con esa calma tensa que precede a toda batalla silenciosa. Durante un instante, ninguno habló. Ricardo sostenía entre los dedos el expediente del candidato,
como si necesitara un recordatorio físico de que aún era él quien tenía la responsabilidad de supervisar ese proceso. Andrés, por su parte, aguardaba con una serenidad que no era arrogancia, sino la confianza tranquila de quien llega bien recomendado. Veamos, murmuró Ricardo, abriendo el documento con gesto contenido. El duque de Carril dice que usted ha gestionado varias propiedades de relevancia. Andrés inclinó la cabeza. Así es, su voz era baja, pero firme. Entre ellas, la hacienda de Valdemar, donde permanecí 6 años. Ricardo alzó la vista despacio. ¿Y por qué dejar un puesto tan estable? Andrés sostuvo su mirada sin vacilar. Porque creí que había cumplido mi ciclo allí. Y porque, si le soy sincero, no temo los retos. Durante un segundo, Ricardo sintió un cosquilleo de respeto. Pero no lo dejó crecer, porque el respeto podía convertirse en un arma si no se manejaba con cautela. Mientras tanto, Pía caminaba sin rumbo por el patio, con el periódico aún plegado contra su pecho. Cada paso era un intento de organizar la confusión que le enturbiaba el pensamiento. Vera la seguía de cerca, respetando su silencio pero sin dejar de acompañarla. ¿Quieres sentarte?, preguntó cuando llegaron al banco bajo el tilo. Pía negó con la cabeza. Si me siento, me romperé, murmuró. Vera inspiró despacio. Entonces caminemos, propuso. Y así lo hicieron, porque a veces lo único que se puede hacer con el dolor es poner un pie delante del otro y no detenerse. En el hangar, Manuel revisaba con enora los planos que tanto tiempo habían permanecido en un cajón. La luz de la tarde iluminaba el papel, haciendo que cada trazo pareciera más nítido. Cuando llegaste, confesó él con voz baja, no supe ver más allá de mis prejuicios. Enora no apartó la mirada del dibujo. Y yo no supe confiar en que podrías reconocer mi trabajo sin que tuviera que esconderlo. Sus palabras no eran reproches, sino constataciones de dos soledades que se habían cruzado en el momento menos esperado. Quizá, continuó Manuel, toda esta desconfianza sea la prueba de que necesitamos hacerlo de otra manera. Enora levantó al fin los ojos. ¿Otra manera?, repitió, sin sombras, aclaró él. Sin secretos. La calma que siguió era distinta de las anteriores. No era un silencio incómodo, sino la certeza de que, por fin, ambos estaban dispuestos a empezar de cero. Mientras tanto, Ángela y Curro se sentaban en un banco junto al sendero de grava. El sol se filtraba entre las ramas, pintando motas de luz sobre su ropa. No imaginé que me quedaría, admitió ella con una sonrisa tímida. Yo tampoco, confesó Curro. Pero estoy agradecido de que lo hayas hecho. Ángela apartó la vista un instante. ¿Y ahora qué?, preguntó. Curro inspiró hondo. Ahora caminamos juntos, murmuró. Y descubrimos si el amor que sentimos es tan fuerte como creemos. Ella no respondió, pero cuando apoyó su cabeza en su hombro, comprendió que esa era su forma de decir que sí. En la estancia de la planta noble, Catalina y Martina repasaban los informes que el noble arrendatario había criticado con tanta dureza. No podemos permitir que su opinión pese más que nuestra experiencia, murmuró Catalina. Martina la observó en silencio. ¿Y si tiene razón en algo?, preguntó con un tono que no era provocación, sino genuina preocupación. Catalina cerró los ojos un instante. Si tiene razón, lo admitiremos, concedió. Pero no pienso rendirme sin demostrar que somos capaces de gestionar esta finca. Martina asintió despacio. Por primera vez en semanas, sus posturas parecían acercarse. Mientras tanto, Ricardo acompañaba a Andrés hasta la galería. Cada paso era un recordatorio de que el futuro del servicio pendía de un equilibrio delicado. Supongo que el marqués decidirá pronto, murmuró Andrés. Ricardo asintió. Así es, confirmó. Pero no se engañe, aquí no basta con tener experiencia. Este lugar exige algo más. Andrés lo miró con curiosidad. ¿Y qué es ese algo? Ricardo se detuvo un instante antes de responder. Respeto, dijo con voz baja. Respeto por la historia de esta casa y por quienes la han hecho posible. Durante un segundo, el silencio fue tan denso que pareció envolverlos. Finalmente, Andrés inclinó la cabeza con un gesto de cortesía. Tomaré en cuenta su consejo. En el patio, Pía alzó el rostro hacia el cielo. El viento agitaba su cabello con suavidad, como un recordatorio de que la vida continuaba, aunque a veces se empeñara en rompernos por dentro. No sé si podré con esto, confesó en un susurro. Vera se acercó un paso más. Lo harás, dijo con una convicción serena. Porque siempre has podido. Pía bajó la mirada, incapaz de sostener aquella fe. Pero en el fondo, una parte de ella empezó a preguntarse si no sería cierto. Si quizá el dolor era solo el principio de algo que aún no comprendía.
Mientras tanto, Manuel y Enora seguían revisando los bocetos. La luz empezaba a declinar, tiñendo la estancia de un resplandor dorado. No puedo prometer que será fácil, murmuró él. Pero puedo prometer que no volveré a negar lo que vales. Enora respiró despacio. Eso es suficiente, respondió. Y en ese instante, ambos comprendieron que aquella alianza era distinta de todas las que habían hecho antes. Porque esta vez nacía de la honestidad. En la galería, Ricardo se quedó unos segundos observando la puerta por donde Andrés había desaparecido. Durante un momento, sintió que su respiración se aceleraba, porque comprendía que aquel hombre no era un adversario cualquiera. Era el reflejo de todo lo que él había querido ser: competente, respetado, confiado. Y quizá por eso le inspiraba tanto recelo. Cuando se dio la vuelta, el peso de la responsabilidad se le hizo más tangible que nunca. Mientras tanto, Ángela se incorporaba despacio del banco donde había permanecido con Curro. «Debo volver», murmuró. Él asintió, pero antes de dejarla ir, tomó su mano con un gesto que contenía toda la ternura que no se atrevía a decir en voz alta. «Gracias», susurró, «por no marcharte». Ángela apretó su mano un instante. «Gracias a ti», replicó. Y se alejó con pasos tranquilos, sabiendo que, aunque el miedo no había desaparecido, ahora tenía un lugar al que llamar hogar. La tarde se extinguía con una serenidad engañosa sobre los muros de la promesa. El cielo se había teñido de un violeta profundo que parecía presagiar cambios. En la galería principal, Ricardo permanecía de pie, con la vista fija en la puerta que Andrés había cruzado poco antes. Durante un instante, pensó en todo lo que había sacrificado para llegar hasta ese punto. Cada madrugada en vela, cada gesto de disciplina que nunca nadie reconocía. Y ahora que estaba tan cerca de conseguir su propósito, se descubría temiendo que aquel hombre llegara a arrebatarle la oportunidad que más deseaba. Inspiró con fuerza, intentando apartar esa punzada de inseguridad que no se atrevía a confesar ni a sí mismo. Porque admitirla sería aceptar que su confianza no era tan sólida como pretendía. Mientras tanto, Pía se había detenido junto al banco bajo el tilo. Vera permanecía a su lado, en un silencio que no era indiferencia, sino respeto. «¿Por qué duele tanto la verdad?», preguntó la doncella con un hilo de voz. Vera se inclinó hacia ella. «Porque una parte de ti siempre espera que no sea cierta», murmuró. Pía cerró los ojos. «Quiero saber todo», dijo finalmente. «No quiero que me protejan. No quiero más secretos». Vera asintió con un respeto que ninguna palabra podía expresar. «Entonces lo averiguaremos», prometió. «Y cuando todo salga a la luz, decidirás qué hacer». Pía apartó la vista, pero su respiración sonó más firme, porque en ese momento, por primera vez desde que se enteró de la noticia, sintió que había recuperado un atisbo de control sobre su destino. En el hangar, Enora recogía algunos planos que habían quedado desperdigados sobre la mesa. Sus dedos se movían con calma, pero su mente era un torbellino. «¿Qué pasará cuando los demás se enteren?», preguntó con voz baja. Manuel la observó en silencio. «No pienso permitir que te falten al respeto», dijo al fin. «Si decides quedarte, será como colaboradora oficial». Enora alzó la mirada con un atisbo de sorpresa. «¿Estás seguro de que no te arrepentirás?». Manuel respiró hondo. «Me arrepentiría más de no intentarlo». Durante un segundo, ninguno dijo nada. Pero en ese silencio se selló un pacto que ambos comprendieron que sería difícil romper. En la biblioteca, Catalina y Martina permanecían sentadas a ambos lados de la mesa. Entre ellas reposaba el informe que tanto conflicto había provocado. «Si vamos a defender esta finca», murmuró Martina, «deberíamos hacerlo juntas». Catalina no respondió de inmediato. Sus pensamientos viajaron a los días en que todo parecía más sencillo. Cuando ambas compartían confidencias y sueños sin que nada interfiriera. «¿Crees que aún estamos a tiempo?», preguntó con un susurro. Martina sostuvo su mirada. «Siempre hay tiempo si una lo decide», replicó. Catalina inspiró despacio. «Entonces hagámoslo», fue lo único que dijo. Pero en esas palabras se desvaneció parte del hielo que las separaba. Mientras tanto, Ricardo caminaba hacia el despacho donde Alonso revisaba la correspondencia. Cuando se detuvo en el umbral, su corazón latía con un ritmo que no lograba acallar. Alonso levantó la vista con un gesto que no delataba sorpresa. «¿Qué sucede?», preguntó con calma. Ricardo inspiró. «Ha llegado Andrés», explicó. «Sé que su candidatura es fuerte. Pero quería decirle que, pase lo que pase, seguiré cumpliendo con mi deber». Alonso lo observó unos segundos. «Lo sé», respondió finalmente. «Y no hace falta que lo jures. Todos aquí saben quién eres, Ricardo». Durante un momento,
El mayordomo sintió que un peso se le aligeraba de los hombros. Porque, aunque no fuera garantía de nada, aquellas palabras eran un reconocimiento que llevaba demasiado tiempo esperando. En el patio, Pia se giró hacia Vera. «Gracias», murmuró, «por no dejarme sola». Vera sonrió con un cansancio que no restaba calidez a su gesto. «No tienes que agradecerme nada», replicó. «Tú has estado para todos más veces de las que recuerdas». Pia apartó la vista, sintiendo que el aire frío le aclaraba las ideas. «Mañana quiero hablar con la señora Adarre», dijo con voz firme. «Y quiero que me cuentes todo lo que sepas sobre la joyería Job». Vera asintió. Así será. Fue un compromiso sencillo, pero ambas comprendieron que ese era el inicio de una investigación que ya nada podría detener. Mientras tanto, en el sendero que conducía al hangar, Manuel y Enora caminaban juntos en silencio. A su alrededor, el último resplandor del día pintaba de cobre las piedras del camino. «¿Y si no funciona?», preguntó ella con un susurro que apenas se atrevió a pronunciar. Manuel detuvo sus pasos. «Entonces sabremos que lo intentamos sin escondernos», respondió con calma. Enora bajó la vista, pero no replicó, porque en el fondo comprendía que aquel intento, aunque terminara en fracaso, sería distinto de todo lo que habían hecho antes. En la planta noble, Catalina y Martina salieron juntas de la biblioteca. A su paso, algunos criados bajaron la mirada con respeto. Nadie osó interrumpirlas, porque todos comprendían que, de alguna manera, aquel día había sido decisivo. Martina se detuvo un instante antes de bajar la escalera. «¿Crees que la señora Adarre sabrá algo más de todo esto?», preguntó en voz baja. Catalina frunció el ceño. «Si alguien puede saberlo, es ella», admitió. «Mañana hablaremos con ella». Martina asintió, y en ese pequeño acuerdo se selló la primera tregua sincera que habían compartido en mucho tiempo. Mientras tanto, Ángela se asomaba a la galería. Vio a Curro conversando con un criado, gesticulando con esa pasión que tanto la desconcertaba. Durante un segundo, se permitió pensar que tal vez la felicidad no era tan inaccesible como había creído. Cuando él alzó la vista y la descubrió observándolo, sonrió con un brillo que le encendió el pecho. Ángela correspondió la sonrisa, comprendiendo que, aunque el miedo seguía ahí, ya no tenía el poder de decidir por ella. En la estancia principal, Ricardo se permitió un instante de silencio cuando Alonso salió para atender otro asunto. Se quedó solo, con la mirada fija en el gran reloj de pie que marcaba las horas con una solemnidad que siempre le había parecido imperturbable. Si Rómulo estuviera aquí, sabría qué hacer, pensó con un nudo en la garganta. Pero en el fondo comprendía que ahora le tocaba a él decidir qué clase de legado quería dejar. Y que, aunque Andrés fuera un rival digno, su deber era demostrar que él también merecía ocupar ese lugar. La noche caía sobre la promesa con una calma engañosa. El viento agitaba las copas de los árboles, llevándose consigo los ecos de las conversaciones que habían marcado la jornada. Enora y Manuel regresaron al hangar con la serenidad de quien se ha reconciliado con su propia historia. Pia subió lentamente las escaleras, con el periódico aún entre las manos, como un testigo mudo de todo lo que había comprendido ese día. Catalina y Martina se retiraron cada una a su habitación, conscientes de que la tregua que acababan de sellar era tan frágil como necesaria. Y en ese silencio que precede a las noches largas, cada uno se preguntó en qué momento todo había cambiado. Tal vez no hubo un instante único, tal vez las grandes transformaciones empiezan en gestos pequeños. Una mirada distinta, una decisión tomada con el corazón en vilo, una palabra que antes se callaba. Mientras los últimos criados apagaban las lámparas del vestíbulo, la promesa se preparaba para un nuevo amanecer. Uno que encontraría a todos ellos distintos de cómo habían despertado esa mañana. Porque, a veces, basta un día para que todo se vuelva